14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, y tenemos la posibilidad de saludar a la doctora Luciana González Paganti. Ella es médica nefróloga y diabetóloga, es coordinadora del Grupo de Trabajo de Diabetes y Metabolismo en la enfermedad renal crónica de la SAM, y está en contacto con nosotros. Le agradecemos muchísimo su atención para tomarnos un rato de la mañana y reflexionar sobre la diabetes y el bienestar con esta campaña de sensibilización 2024. Doctora, ¿cómo le va? Alejandro Eschafino y Gonzalo Oruela saludan. Hola, buen día. ¿Qué tal, Alejandro? Buen día para ustedes y para toda la audiencia. Un placer. Siempre nos gusta aprovechar estas fechas para reflexionar, para que profesionales puedan acercar a la audiencia algunos consejitos, algunas recomendaciones, algunas cuestiones a las que atender. Y en el marco de este día, diabetes y bienestar como campaña, como eslogan, como lema. Exacto, Alejandro. Es el lema de este año. Vos sabés que todos los 14 de noviembre se celebra a nivel mundial el Día Mundial de la Diabetes. Como vos decís, es un día como para sensibilizar y concientizar a la población a nivel mundial sobre esta enfermedad. Y el lema de este año precisamente es, como vos bien decís, diabetes y bienestar. Y sobre todo tiene que ver con cómo impacta la diabetes en las personas y sobre todo el bienestar en cuanto al bienestar físico y mental. Vos sabés que hay datos muy interesantes que tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo que el 36% de las personas que tienen diabetes experimentan algún grado de ansiedad relacionada con la diabetes, y que el 63% de estos pacientes que tienen, personas que tienen diabetes, tienen miedo a desarrollar alguna complicación relacionada con la enfermedad, lo cual es un dato altísimo a tener en cuenta, ¿no? Cómo repercute la diabetes en la vida diaria de ellas, personal, familiar, laboral, y por eso el lema de este año es fundamentalmente el bienestar y sobre todo el bienestar mental, que uno a veces no lo tiene en cuenta en estas patologías, ¿no? Claro, ¿cómo convivir con la enfermedad? Doctora, ¿enfermedad que afecta a qué porcentaje de la población? A ver, la diabetes es una enfermedad que tiene una prevalencia. A ver, a nivel mundial, el 10,5% es la prevalencia de la diabetes, es decir, los pacientes que tienen diabetes, que saben que tienen diabetes. En Argentina esta prevalencia es un poco más alta, casi del 13%, de acuerdo a la última encuesta de factores de riesgo, pero el problema es que casi la mitad de los pacientes no saben que tienen diabetes. Entonces tenemos los diagnosticados de diabetes, pero hay un porcentaje muy alto que no saben que lo tienen. Y eso es lo grave también. A nivel mundial, en el 2021 había 536 millones de pacientes con diabetes, pero esta cifra en el 2030, es decir, dentro de 6 años, se prevé que va a aumentar un 20% más, que va a haber casi 643 millones de pacientes con diabetes. Y este aumento de diabetes a nivel mundial fundamentalmente se estima que va a ser fundamentalmente en Sudamérica, en África en general y en Sudeste Asiático. Es decir, que Argentina se prevé que va a haber un aumento de diabetes y que puede llegar a ser del 20% de la población. Pero el problema, Alejandro, es la gente no solo que sabe que tiene diabetes, sino es aún peor el gran porcentaje de pacientes que no sabe que lo tiene la enfermedad, que puede llegar al 50%. Claro, que es altísimo. Esa proyección que se hace para el 2030, doctora, tal vez en parte tenga que ver con que se tome más conciencia, se hagan el control y conozcan que la tienen, e imagino que ese crecimiento también, en parte, supongo, debe tener que ver con ¿qué? Hábitos. Claro, digamos, la diabetes es una enfermedad que puede afectar distintos órganos y que puede coexistir con otras patologías. Por ejemplo, afectación renal. Hablo como nefróloga, la afectación renal en un paciente con diabetes es alrededor del 30-40%. Ahora, también coexiste con otras patologías como puede ser la cardiovascular,
enfermedad aterosclerótica, mayor riesgo de infarto, mayor riesgo de insuficiencia cardíaca, de accidente cerebrovascular. La diabetes es la primera causa de amputación en el mundo entero y la primera causa de ceguera en el mundo entero. Entonces, es muy importante, primero, pesquisar la presencia de diabetes para poder precisamente prevenir las complicaciones de la diabetes. Muy bien, muy bien. Y para detectarla, ¿qué es necesario? Bueno, fundamentalmente, digamos, para detectar la diabetes en sí, lo ideal es hacer una pesquisa por lo menos una vez al año, hacer una determinación de glucemia en sangre, una determinación en ayunas de glucemia. Entonces, para diagnóstico de diabetes. Ahora, para diagnóstico de enfermedad renal, que es uno de los órganos que afecta a la diabetes, como les comenté, en un 30 al 40% de los pacientes con diabetes pueden tener algún grado de enfermedad renal. Es muy importante, es muy sencillo. Con una muestra de orina, una muestra aislada de orina, podemos hacer una determinación de lo que se llama relación albuminuria-proteinuria, es decir, una determinación de albúmina en orina, que es un marcador de daño renal, y una muestra en sangre para determinar creatinina, que a través de eso y una fórmula, de acuerdo a la edad del paciente, del género, podemos determinar el filtrado glomerular, es decir, el porcentaje que funcionan los riñones. Entonces, nosotros con una muestra de orina y con una determinación en sangre podemos saber si esa persona con diabetes tiene algún grado de enfermedad renal. Entonces, eso es muy importante. Y otro dato que les quería recalcar, que este aumento de la diabetes que se proyecta a nivel mundial y que aumenta a pasos agigantados, tiene que ver fundamentalmente con el sobrepeso y la obesidad, con la falta de actividad física y el sedentarismo en la población a nivel general, con la alimentación. Entonces, esas cosas son cosas que pueden prevenir la diabetes o retrasar las complicaciones. Claro, uno diría, diabetes, azúcar, cosas dulces. Claro. No, yo no como muchas cosas dulces, así que no será una enfermedad que llegue a mí. Y me imagino que no es tan así, ¿no? Exacto, es más, hay diabéticos hay personas con diabetes que están en el peso ideal y en el peso que tienen que tener. El problema es que alrededor del 60% de las personas con diabetes tienen sobrepeso u obesidad. Entonces, es algo sobre lo que hay que trabajar, y en Argentina también, de acuerdo al relevamiento de factores de riesgo, se está viendo la misma tendencia que a nivel mundial, ¿no? Y esto, bueno, asociado a los hábitos de alimentación, con la incorporación de alimentos ultraprocesados, la poca ingesta de frutas y de vegetales en la alimentación diaria, es lo que predispone fundamentalmente al aumento de peso y a la obesidad y a la diabetes, ¿no? Muy hermanadas, entonces, la obesidad y la diabetes como una de las reflexiones a tener en cuenta. Por eso es tan importante para disminuir las complicaciones de la diabetes, es concientizar a la población en tener hábitos de vida más saludables, realizando actividad física, controlando el peso, haciendo una alimentación saludable, como les dije, comer más vegetales, frutas, y reducir el consumo de sal, de ultraprocesados, de grasas, no fumar. Y bueno, después, por supuesto, el control de la glucemia, que es fundamental en un paciente con diabetes, controlar la presión arterial, controlar los lípidos, todo lo que es colesterol. Y en el caso de tener alguna patología renal, es muy importante también no automedicarse y siempre consultar con el médico. Es fundamental siempre consultar con el médico. Eso de ante algún dolorcito tomarme algún antiinflamatorio, algún analgésico, no colabora, me imagino, en varias cuestiones, pero por lo menos en esta no. No, fundamental y buena tu pregunta. No, sobre todo cuando hay patología renal. En general,
la mayoría de los analgésicos y antiinflamatorios son tóxicos para los riñones y por eso es tan importante que el paciente no se automedique y no tome analgésicos y antiinflamatorios si no tiene la prescripción del médico, y siempre tratar de elegir los medicamentos y los fármacos menos nocivos para los riñones. Doctora, ¿cuánto ha evolucionado la medicina, la ciencia a la hora de abordar esta enfermedad? Bueno, por suerte en los últimos años hubo un cambio de paradigma en cuanto al tratamiento de la diabetes, y hoy hay recursos y se disponen de nuevos fármacos que se pueden, bioral, inyectables, que pueden prevenir las complicaciones de la diabetes, y esto es fundamental porque van a repercutir mucho en el bienestar de las personas que tienen diabetes. Así que eso es muy importante, saber que ahora disponemos de fármacos que no solo van a controlar la glucemia, sino también que van a ayudar a reducir el peso corporal o a reducir el riesgo de complicaciones renales y cardiovasculares, que son las más frecuentes que tienen los pacientes con diabetes. Entonces ahora uno dispone de drogas y de herramientas que tal vez hace 20 años no, y que pueden ayudar al pronóstico y a la evolución de la enfermedad. Bien, ¿y qué hay, doctora? Le consulto por último de la diabetes gestacional. Bueno, la diabetes gestacional es la diabetes asociada al embarazo. Eso es un punto importante en cuanto a la diabetes gestacional, porque uno la puede tener durante el embarazo y luego del parto, no quedar con diabetes, o hay pacientes que a partir de una diabetes gestacional tienen un alto riesgo de desarrollar una diabetes posterior. Por eso, si hay una paciente que ha tenido diabetes gestacional, es importante que luego del parto, luego del porperio, continúe los controles para ver si debe quedar medicada con algún fármaco por si queda con una diabetes o ya no queda con una diabetes en forma crónica, ¿no? La diabetes gestacional, no siempre una persona que tiene diabetes gestacional va a quedar diabética el resto de su vida, pero sí es importante pesquisarlo en los controles posteriores al parto, precisamente para ver si debe o no continuar medicación para la diabetes. Perfecto. Luciana, muchísimas gracias por el contacto. No sé si quiere dejarnos alguna última reflexión y, si es necesario, rétenos a la audiencia también. No. Yo creo que el mensaje más importante es recalcar en esta pesquisa periódica para prevenir las complicaciones que puede tener la diabetes, y sobre todo modificar la evolución de esta patología que puede ser difícil, como toda enfermedad crónica es difícil de transitar, de llevar, pero bueno, lo importante es contar con las herramientas y para prevenir las complicaciones, y fundamentalmente el monitoreo, el control periódico de todas las personas que aún no saben que pueden ser diabéticos. Eso es muy importante. Uh-huh. Que es muy sencillo, es un pinchacito en el que te miden la glucemia y ya, ¿no? Exacto. Habitualmente lo ideal sería hacerlo en un laboratorio con por lo menos 8 horas, con 8 horas de ayuno es suficiente. Una glicemia en ayunas sería lo ideal para el diagnóstico de diabetes. Después, para el diagnóstico de otras complicaciones asociadas con la diabetes, bueno, habrá que hacer otros estudios, que también es importante, porque no todos los pacientes con diabetes saben que deben monitorear, por ejemplo, si hay compromiso renal. Y un dato importante, Alejandro, es que un paciente que tiene diabetes, la pesquisa de enfermedad renal se debe hacer al menos, como mínimo, una vez al año desde el momento del diagnóstico. En pacientes con diabetes tipo 2. Una vez al año debe pesquisar un análisis de orina, un análisis de sangre, para ver si hay compromiso renal por la diabetes. Excelente, doctora. Mire, nos llega una consulta y se la traslado así, sin más. Sí. Dice Mirta por aquí. ¿Le puede preguntar a la doctora si el diabético puede comer carne de cerdo y carne de vaca? Sí, las carnes se pueden comer, todas las carnes, en el caso de un paciente con diabetes y un paciente con diabetes y enfermedad renal.
Lo importante de las carnes es la cantidad de carne que se consume, los gramos por día. En general el diabético, el paciente con diabetes debe comer pocas carnes, puede llegar a comer carne diariamente, pero en un porcentaje, los gramos que deben ser por día, lo ideal es que sean unos 150 gramos por día de peso neto, es decir, es un porcentaje, volumen bajo de carne, ¿no es cierto? No es que no puede comer todos los tipos de carne, priorizamos fundamentalmente tal vez el pollo y el pescado, pero puede comer carnes blancas, pero lo importante es la cantidad. En general se hace un cálculo de acuerdo a los gramos de carne por peso corporal. Uh-huh. Perfecto. Clarísimo, doctora. Gracias por su atención. Gracias a ustedes y un saludo para ustedes y a toda la audiencia. Un placer. La doctora Luciana González Paganti, ella es médica nefróloga y diabetóloga, además coordina el grupo de trabajo de diabetes y metabolismo en la enfermedad renal crónica de la SAM y muy gentilmente nos atiende en este Día Mundial de la Diabetes.